Y Adrián nos va a hablar del proyecto MedSat 1, que estuve también echando un vistazo a vuestras redes sociales y la verdad que me parece de lo más interesante. Así que nada, ya tienes permisos para compartir pantalla y adelante. De acuerdo, ¿se me escucha? Perfectamente. De acuerdo, pues nada, bueno, me presento, mi nombre es Adrián Peñalver y bueno, ahora mismo pido disculpas por adelantado porque puede ser que se pierda conexión de internet, estoy ahora mismo en Guinea Ecuatorial y no sé exactamente si voy a poder tener una buena conexión. Bueno, siguiendo con el proyecto, MedSat nació como la idea de implementar un sistema para hacer seguimiento continuo de un globo sonda. Este tipo de proyectos pues ya se ha visto bastante, pero la verdad es que nunca había visto uno que haya tenido un seguimiento continuo durante todo el vuelo. Entonces, a ver si comienzo la presentación. Vale, de acuerdo. Pues el proyecto empezó pues a principios de este año y bueno, nació una idea del Instituto Politécnico de Cartagena y como ya comentaba, existen muchos proyectos similares, pero siempre tenía algún tipo de problema, o bien que no era capaz de seguirse la comunicación con el globo, sonda y demás. Así que los principios que intentamos seguir eran, sobre todo, realizar el lanzamiento, porque, bueno, hacer el acopio de materiales para un proyecto de este estilo pues, es bastante complicado. Así que hacer el lanzamiento ya era bastante, bueno, se puede considerar ya un logro. Luego, lógicamente, si se lanzaba, pues poder realizar la recuperación, tomar imágenes y probar sistemas como Sigfox, que ahora comentaré exactamente cómo es, cómo funciona y para qué sirve. También determinar algunos datos como a qué altura deja de funcionar la red GSM y GPRS, propagación ionosférica, mantener comunicación continua con la sonda de forma dual, tanto de emisión y recepción de datos, y luego pues tomar una serie de datos meteorológicos. Así que, bueno, voy a comenzar comentando la aviónica, que al fin y al cabo pues es la electrónica que va a bordo. Nuestro principal sistema consiste en una placa Arduino MKR-FOX 1200 que utiliza Sigfox. Es un tipo de comunicación muy parecido a LoRa, aunque es un servidor privado. Así que aquí, bueno, vemos los tres componentes principales de comunicaciones que se ha utilizado. El primero de ellos, ya lo he dicho, Arduino MKR-FOX 1200, un sistema no comercial, porque normalmente se utilizan sistemas comerciales para este tipo de proyectos. Esta vez no era comercial y queríamos nosotros testearlo, hacer un programa que funcionase bien y que, bueno, cumpliese con nuestros objetivos. Luego también utilizamos otro sistema que es WSPR. El WSPR es un reporte de propagación de señales débiles. Es un sistema que con muy poca potencia se puede alcanzar grandes distancias. El problema es que el mensaje es muy pequeño. Por lo tanto, puede dar una información de una posición en un locator y bueno, información sobre quién emite, es decir, un call sign. Y por último, y más conocido, pues un basado en el GPRS, que es un tracker con una tarjeta SIM y bueno, tiene conexión a 4G también, por lo tanto, se puede hacer el seguimiento por SMS, por llamada y además, pues si tiene acceso a Internet, pues tiene un servidor donde se puede ver en directo la posición y el movimiento de la sonda. Respecto al sistema de vídeo, pues bueno, hemos utilizado dos cámaras principales. La primera de ellas y la que realmente ha funcionado bien, pues ha sido una GoPro, aunque eso no es de extrañar. Ha funcionado bastante bien, es un modelo muy sencillo, sin wifi, sin pantalla ni nada, es decir, el modelo más básico. Y por otro lado, un modelo genérico. Queríamos ver, era de muy bajo coste y queríamos ver cómo era su funcionamiento. Parecía que funcionaba bastante bien, pero ya veremos las conclusiones de que la verdad es que deja mucho que desear. Respecto a su sistema de computadora, bueno, pues después de batallar un poco,
decidimos utilizar un Arduino Mega. En este caso utilizamos el Arduino Mega, la versión mini. Sobre todo utilizamos este no por la cantidad de sensores a utilizar ni por otro asunto. Más bien todo fue debido a que, bueno, la memoria que tenía Arduino 1 o Arduino un poquito más pequeñito, pues no es suficiente para el programa que necesitábamos hacer. Así que, bueno, era un modelo bastante potente, con memoria suficiente y con capacidad para poner todos los dispositivos que deseábamos. Principalmente, los sensores que utilizamos pues fue un DHT11, un sensor de temperatura-humedad, un barómetro BMP 180, aunque lógicamente estos sensores y demás son de baja calidad, puede decirse, o una calidad pues nada industrial. Por lo tanto, habían problemas, claro, por ejemplo, el BMP 180, pues sobre unos 9.000 metros, pues dejaba de funcionar, salía del rango de mediciones. Luego tenemos un termómetro, el modelo en concreto DS18B20, que funciona en un rango de menos 55 grados hasta unos 125 grados centígrados. Un LED bicolor para ya explicar un poquito el código y explicar exactamente para qué lo utilizábamos. Un lector de tarjetas en micro SD, un pequeño zumbador, interruptor, para poder hacer un apagado controlado del Arduino y no perder ningún tipo de datos. Una antena GPS, en este caso el modelo de la antena GPS es un GN701. Y por último, pues un osciloscopio y giróscopo, que esto básicamente es toda la electrónica que iba con el Arduino Mega. Aquí, bueno, aparece una imagen de todo el conexionado, cómo se realizó el conexionado al Arduino. Y también, bueno, comento un poquito el código. Básicamente, la función de esta computadora principal, básicamente su función era almacenar los datos de los diferentes sensores y guardarlo en una tarjeta SD. Un programa muy simple, pero lógicamente al trabajar en las condiciones en las que se trabaja en la estratosfera y troposfera, pues se tenía que llevar algún tipo de, bueno, de cuidado. Ese tipo de cuidados eran, por ejemplo, determinar que se tenían que abrir diferentes tipos de archivos para ir guardando los datos. De forma que si por lo que sea algún problema con vibraciones, al estrellarse el globo en el suelo o cualquier otro tipo de problema, que el archivo principal no se corrompa y no perdamos los datos. Por lo tanto, había una pequeña comprobación para ir abriendo diferentes ficheros y un sistema para poder hacer pruebas y testear el conjunto, con el que se podía hacer un grabado, borrado de toda la información, así como poder, si recuperábamos la sonda todavía con batería, pues poder apagar de forma controlada el Arduino y no perder ningún tipo de información. Respecto al subsistema de potencia. Bueno, el sistema de potencia fue uno también de los hándicaps, porque la verdad es que fue bastante complicado determinar qué tipo de batería debemos utilizar. Muchos de los aparatos que estábamos utilizando, que pensábamos utilizar, ya venían con una batería de serie del fabricante, pero no son nada aptas para las condiciones en las que nos vamos a enfrentar. Temperaturas de 60 grados bajo cero, vientos de más de 100 kilómetros por hora. Entonces, se tuvo que decir que fue un modelo de Barta, de litio, en este caso, y además pensado para temperaturas bastante bajas, hasta unos 40 grados bajo cero, aunque su funcionamiento ideal está en unos 20 grados bajo cero. Luego tenemos que utilizar diferentes fuentes de alimentación, en este caso fuentes conmutadas, ya sean convencionales o elevadores. Y tuvimos que jugar un poco pues, con el tema de voltaje y capacidad para conseguir una buena relación para que los equipos pudiesen funcionar adecuadamente durante todo el vuelo y dejando un margen de seguridad de un 30% de error. Respecto a la recepción de datos, bueno, digamos que también uno de los factores importantes de este proyecto era llevar todos los datos a un solo teléfono. Mediante este teléfono poder controlarlo todo. Entonces, por un lado contábamos con el sistema del GPRS, el GPS Tracker, al fin y al cabo. Pues bueno, tenemos varias formas de ir posicionándonos. Primero es con SMS, una serie de SMS que, bueno, te recibes una posición, recibes velocidad, batería y demás.
Además, también lo puedes realizar mediante llamada o bien con una aplicación para poder, bueno, seguirlo en tiempo real si tienes conexión a Internet. Por otro lado, Sigfox, digamos que tiene un backend particular. Por lo tanto, ahí llegan todos los datos y tú puedes hacer un callback a otra aplicación, de forma que decidimos mandar todos los datos mediante correo electrónico una vez que llegase y mediante una plataforma de ThinkSpeak, que yo creo que la han comentado ya anteriormente. Por lo tanto, se podía visualizar en directo para cualquier persona a través de un móvil o ordenador y además pues, por correo electrónico de aquellos que estábamos en el proyecto. Y luego, por último, mediante WSPRnet se puede ver los reportes de recepción de nuestra baliza, nuestra geobaliza, y podemos obtener los datos directamente por Internet o bien con un SDR podemos realizar también una pequeña triangulación. Respecto al payload post, pues bueno, utilizamos finalmente una esfera de poliestireno expandido. Seguramente mucha gente habrá visto que este tipo de payload post pues suele ir cubierto con papel de aluminio, plateado o más bien amarillento. Es muy común, yo también lo he visto así siempre, pero hablando con InSpace, una asociación que se dedica también al tema de globosonda y exploración, digamos, espacial maker de la Universidad Politécnica de Madrid, pues nos comentaron y además pudimos comprobar de que exactamente podemos tener problemas de jaula de Faraday y además también parece ser que para atraer calor lo mejor era utilizar una esfera pintada de negro. Al final fue una solución acertada. Bueno, aquí se ve un poquito el trabajo, cómo se fue adecuando, el tema de las cámaras, las antenas y demás. Se hizo un molde con espuma poliuretano para aislar toda la zona de las cámaras, que era la zona más expuesta. Y se hizo un pequeño sistema muy rudimentario, con un poquito de cartón para aligerar, ya que no podíamos sobrepasar de 1 kilo. Pues se utilizó un poco de cartón. Dentro de este cartón se podían poner una especie de calentadores químicos que por conducción pues se podía ir dando calor a toda la electrónica, ya que por convección a esas alturas la densidad del aire es muy baja y no funcionaría. Y bueno, fue una solución bastante rápida, en 3 meses lo llevamos a cabo, por lo tanto finalmente el prototipo, bueno, pues no es nada comercial, sino todo lo contrario, muy rápido se pudo desarrollar todo. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la conexión de la Arduino. Intentamos tomar un poquito, bueno, poner silicona caliente para proteger los conectores, que no se soltasen por las vibraciones y movimientos. Y bueno, importante, tuvimos que hacer una serie de pruebas de aislamiento. Pruebas de aislamiento donde podemos ver unas gráficas en las que, bueno, se hace una prueba en el congelador a 24 grados bajo cero, con la electrónica dentro funcionando, se ve el gradiente de temperatura, con un poquito más de electrónica y bueno, vemos que a los 20 minutos aproximadamente la temperatura interior pasa a ser de 0 grados. Eso es un problema para la electrónica ya que el vuelo se estima en 2 horas. Por lo tanto, utilizando unos pequeños calentadores químicos conseguimos pues mantener la temperatura bastante alta, entre los 20 y los 30 grados de temperatura. Estos fueron pruebas en un congelador. Luego veremos las que tuvimos realmente. Aquí, bueno, también una cámara térmica que utilizamos para ver dónde se perdía un poco más el calor y, sobre todo, para saber dónde, cómo se producía bueno, el calentamiento de la electrónica por conducción. Así que funcionó bastante bien. La verdad es que el sistema fue muy bueno. Propulsión y reentrada. Pues bueno, utilizamos un paracaídas de proyectos sobre todo para pequeños cohetes, un globo de helio de unos 4 metros cúbicos y 1 kilo de peso. Y bueno, aquí tengo un pequeño esquema de conexión y demás. Ahora comentaré un poco más sobre todo esto y si alguien quiere más detalles se lo puedo comentar. La preparación del lanzamiento. Bueno, pues simulación de vuelo, paracaídas, helio, meteorología, cálculo de helio necesario para la elección del lugar de lanzamiento y, lógicamente, seguro de aviación, permiso a la AENA y demás. Todo esto es un proceso bastante tedioso en el que, bueno,
Se tiene que hacer un pequeño estudio de meteorología, estudio de predicción del vuelo para el globo, para saber dónde tenemos que lanzarlo, dónde puede caer, que no caiga en un sitio complicado. Se tiene que hacer, muy importante, un estudio de qué cantidad de helio es necesaria y también de cobertura, ya que, bueno, tenemos que adecuar la zona de aterrizaje para que tengamos un sitio con cobertura, tengamos una zona de fácil acceso, que no pase por ninguna zona prohibida y además es importante que la predicción se haga con el helio ya calculado. Luego, por último, aunque no menos importante, pues sobre todo estudiar el espacio aéreo español, ya que hay un montón de zonas que están totalmente restringidas y algunas de ellas se puede sobrevolar, pero se tiene que tener autorización. Por lo tanto, elegir una zona, como esta fue el caso, Quintana de la Orden y esta zona de aquí, que no hay zonas importantes y no se tiene que pedir autorización. Luego, el lanzamiento, pues lógicamente, una vez que estamos para allá, muy importante, listas de comprobación, que nada se olvide, conectarlo todo, el directo siempre te prepara alguna sorpresa y te puedes encontrar con algunos problemas, o sea que hay que tener herramientas y demás para poder solucionarlo in situ. Y bueno, la verdad es que el lanzamiento salió bastante bien, llevamos 2 globos de helio y uno se rompió, así que bueno, lo que digo, la prevención e intentar solucionar las cosas, muy importante en este tipo de proyectos. Por último, resultados y conclusiones. Pues resultados, sobre todo comunicaciones, la verdad es que todo fue bastante bien. Tanto el sistema de GSM como el sistema de Sigfox funcionó bastante bien. Tuvimos comunicación con Sigfox continuamente, de forma continua, y pudimos sacar el track tanto del GSM como de Sigfox. Importante, sobre todo, ver que al final, los últimos minutos, decidí mandar una mayor cantidad de mensajes a través de Sigfox y aquí podemos ver que, desde luego, que la relación señal-ruido pues fue bastante mala al final. Así que intentar no apurarse, mandar los mensajes poco a poco con este tipo de sistemas, ya sea LoRa o sea Sigfox, porque muchos mensajes en poco tiempo, al final se está perdiendo mucha comunicación. La temperatura interna, alcanzamos unos 25 grados en el inicio y terminamos unos 19 grados centígrados. Así que la temperatura fue ideal y toda la electrónica funcionó bastante bien, excepto el sistema de Arduino por un fallo en la programación. Un puntero que se ve que se perdió y se desbordó la variable y tuvimos un problema, pues nada más despegar. Así que tuvimos unos datos al principio, como podemos ver, pero luego perdimos los datos. El sistema de posicionamiento por GPRS pues funcionó también bastante bien, aunque lógicamente a partir de los 4.000 metros de altura pues se pierde la comunicación. Cosas a mejorar, la antena GPS. La antena GPS dejaba de funcionar a unos 18.000 metros, por lo tanto ya pensamos en esto y decidimos que a partir de esa altura el sistema de Sigfox nos mandase temperaturas internas en vez de posiciones. Y el WSPR fue el único elemento que no pudimos conseguir poner en funcionamiento. Bueno, empezó a funcionar, pero no conseguimos recepción de datos. La última parte fue por la rotura de la antena y un problema que tuvimos con el aterrizaje. Entonces ahí no pudimos comunicarnos y en el ascenso el problema fue que tampoco nadie nos recibió. Así que quedó un poco en el aire. Eso fue el mayor fallo que tuvimos en el proyecto. ¿Posibles mejoras? Bueno, utilizar algún tipo de autómata un poco más robusto para poder realizar el proyecto e incluso puedo utilizar algún tipo de, bueno, como este de aquí, es un GPS tracker, pero que funciona con Iridium. También posibles mejoras, bueno, calcular el amanecer estratosférico y poder realizar un vídeo un poquito más, bueno, más bonito, a lo mejor, pero lo que es a efectos prácticos, el proyecto funcionó bastante bien, excepto, bueno, el sistema de ordenador que falló y el bueno, el WSPR. Luego, antes os voy a enseñar un vídeo, pero antes, bueno, tengo aquí un documento, unas 340 páginas, sobre todo el proyecto. Entonces, bueno, yo lo puedo facilitar a través de mi cuenta de YouTube, Apence Peñalver. Aquí en los vídeos del proyecto se puede encontrar toda la documentación, por si alguien la necesita. Primero de todo, también quiero hacer, antes de seguir, un pequeño agradecimiento
primero al Instituto Politécnico, Ticonsa Sistemas, bueno, el Instituto Politécnico de Cartagena, que fue el que nos dio también mucho material y nos ayudó a seguir adelante con el proceso. Ticonsa Sistemas, Wikipro, diferentes empresas de Murcia que nos ayudaron. La URE, Cartagena, nos cedió su distintivo de llamada, el EcoAlpha 5 URB. Y otros patrocinadores, empresas un poquito ya menores, que también nos ayudaron muchísimo, muchísimo. Patrocinadores como Academia Nova en Cartagena, Consuelo López SL, InSpace y un montón de colaboradores bueno, que solidariamente en Berkami nos ayudaron a llevar adelante este proyecto. Y a continuación os voy a ver si puedo, sin ningún problema, para enseñaros un vídeo sobre un poquito el make-off. Bueno, pues aparte de todo lo que hemos comentado, pues también tuvimos que realizar bastantes buenos proyectos de impresión 3D para algunas partes, asegurar la electrónica. Así que un proyecto bastante multidisciplinar. Tenemos una impresora ahí en el Instituto Politécnico, así que pudimos realizar ahí toda la impresión sin ningún tipo de problema. Simulación de vuelo, os pasaré los enlaces si los necesitáis, alguien quiere hacer un proyecto de estas características. Estos datos de simulación de vuelo se pueden llevar a Google Chrome, en este caso. El estudio de meteo lo llevé a cabo con Windy, la verdad funciona bastante bien. Funciona bastante bien y, bueno, además te permite ver el tiempo en altura, ya sea el viento, temperatura, así que para predicción funciona realmente bien. Luego se tuvo que hacer un estudio de cobertura, telemetría y demás. Aquí podemos ver un volcado de datos de ThinkSpeak. Hemos visto también mapas de radiación, donde se encuentra el sistema de Sigfox. Hay varias formas de intentar posicionarlo también, además del GPS, que es mediante, bueno, una pequeña triangulación, como podemos estar viendo en esta imagen. Tuvimos que realizar también algo de soldadura SMD, sobre todo para fabricar un filtro de paso bajo para la radiobaliza WSPR. Y un pequeño análisis sobre, bueno, materiales que utilizamos como el paracaídas y demás. Y, bueno, sobre todo, calorimetría, transmisión del calor, hacer un pequeño estudio de las placas, cómo funcionaban y demás. Respecto a la programación, también todos los datos vienen en el documento, está totalmente abierto y, bueno, quedó bastante claro. Tuvimos que hacer mucha depuración de código porque, bueno, la verdad es que queríamos asegurarnos de que el proyecto funcionaría bien y tuvimos que hacer muchas modificaciones. También hicimos bastantes conferencias con InSpace para poder, bueno, solucionar algunas dudas que teníamos, sobre todo por ser novatos. Estudio de propagación, software definido por radio. Y quiero sobre todo remarcar el trabajo que lleva esto, bastante complicado. Mucho dinero en juego y por una tontería puede perderse. Así que hay que intentar dejarlo todos los cabos bien atados. Estudio de cobertura también 4G, 3G, 2G. Elegir una buena zona donde poder determinar el aterrizaje del globo, igual que la cobertura de Sigfox. Filtro paso bajo, estudio de las frecuencias, geofences para ver dónde aterriza el globo, tener una referencia, estudio del funcionamiento del sistema de GSM, peso, ya que no puede superar los 1000 gramos de payload. Y, bueno, algunas modificaciones que tengo que realizar en las cámaras y demás, sobre todo para acoplar la batería, que fue el gran problema. Estudios de calor, como ya he comentado antes, y luego, lógicamente, pues la fabricación de la estructura donde iba a ir toda la electrónica, así como financiación y demás que se llevó a cabo en Berkami.
Y ya por último, os dejo el proyecto, ya, bueno, el proyecto de final, ya con las imágenes del globo, el resultado y demás. Bueno, eh, ya si alguien quiere hacer alguna pregunta Pues muchas o... gracias por la charla, Adrián. Es muy interesante y de hecho tengo, bueno, yo estoy en un radio club y me están abriendo conversaciones en privado de, dile a Adrián que si vuelven a lanzar un globo sonda que le ayudamos con la radio y tal. Así que Ah, nada, hay que dar el ofrecimiento que me han hecho. sí, sí. Y bueno, veo que te están preguntando por chat, no sé si tienes acceso al chat, si lo estás viendo. Pues a ver, primero a ver, quiero ver cómo se quita la... dejar de Vale. compartir, vale, ya está. Pues el chat, sí, a ver. Dice, las predicciones del lanzamiento y la zona laboral han sido problema para los permisos de vuelo. En principio no, porque al final buscamos una zona en la que no tengamos que pedir permiso e intentamos buscar un día para el lanzamiento. Ahora, si quieres lanzarlo un día determinado, pues entonces ya seguramente va a tener problemas, porque ya el viento puede que te meta en una zona un poco más complicada. Entonces ahí tendrás que verlo. Ese es el mayor problema, creo yo. Ver la zona de lanzamiento, la zona de aterrizaje, los permisos y el viento. Por hacerlo todo, cuadrarlo es bastante complicado. Y respecto a si hay previsión de que el proyecto pueda continuar con otros lanzamientos, en principio sí. Yo lo que he aprendido con este proyecto lo estoy aplicando ahora. Soy profesor de electrónica y comunicaciones navales aquí en Guinea y lo estoy aplicando, intento aplicar a los barcos. Entonces me gustaría probar nuevos sistemas que puede ser que se puedan realizar también a bordo
de un globo sonda. Así que sí, seguramente me gustaría poder lanzar otro. A ver si hay alguna pregunta más. Tenemos un minutito. Pues nada, muchas gracias, de verdad muy interesante. Cuenta con Pues nada, nosotros para próximos lanzamientos.